Durante el conflicto de la Primera Guerra Mundial, en los campos devastados de Francia y Bélgica, surgieron relatos que iban más allá de lo imaginable. En medio del caos, la sangre y el sufrimiento, soldados aseguraban haber tenido encuentros fatales con criaturas humanoides grotescas, antropófagas y extremadamente violentas. Se decía que atacaban con una brutalidad indescriptible, destazando a los hombres en cuestión de segundos, sin importar de qué bando fueran. Los describían como hombres salvajes que emergían desde cuevas subterráneas y trincheras olvidadas, criaturas con un gusto particular por la carne humana. Este caso sería conocido como los hombres salvajes de la Tierra de Nadie. Desde 1914 hasta 1918, Europa fue devorada por un conflicto que cambió la historia para siempre: la Primera Guerra Mundial. Esta fue la primera guerra verdaderamente industrializada, con ametralladoras, gases venenosos, artillería y un número inimaginable de víctimas. Al final dejó más de 20 millones de muertos y otros tantos heridos. Millones de jóvenes, muchos de ellos sin experiencia, fueron arrojados a trincheras inundadas, infestadas de ratas, hambre e infecciones, donde la muerte podía llegar en cualquier instante. En este infierno de acero y barro había un lugar aún más temido: la Tierra de Nadie, una franja desolada entre las trincheras enemigas, en regiones como el Somme, Ypres y Verdún, un terreno arrasado por la artillería, plagado de cadáveres, alambre de púas y cráteres que se llenaban de lodo y podredumbre. Ahí los cuerpos quedaban abandonados bajo el sol, la lluvia o la nieve, convirtiendo ese espacio en un cementerio al aire libre. Las noches eran peores, ya que los soldados escuchaban los lamentos de los moribundos, gritos que se apagaban lentamente hasta perderse en la oscuridad. Y como si este sufrimiento no fuera suficiente, de entre el barro y la muerte surgieron relatos difíciles de explicar: fantasmas que advertían a los vivos, ángeles que protegían a los aliados, e incluso bestias imposibles como el sabueso de Mons, del que ya hemos hablado en un video previo. Pero entre todas estas historias, hubo una que muchos prefirieron enterrar en el olvido, una que no hablaba de fantasmas ni de visiones, sino de algo mucho más bestial, y por esto mismo, más aterrador: seres que serían conocidos como los hombres salvajes de la Tierra de Nadie. Las descripciones sobre los llamados hombres salvajes variaban según quien las contara, pero todas compartían un mismo trasfondo: eran bestias salvajes, entidades que para muchos ya no eran humanos, o al menos ya no eran los hombres que alguna vez habían sido. En algunos testimonios se decía que eran soldados desertores, hombres quebrados por el horror de la guerra que se ocultaban en túneles, vestían uniformes desgarrados, mezclas caóticas de distintas nacionalidades, y sus cuerpos estaban cubiertos de barro seco, sangre y hollín, con barbas espesas y cabello enmarañado. Para quienes los veían de lejos, parecían espectros vagando entre los cráteres, confundidos entre los cuerpos en descomposición. Sin embargo, había relatos mucho más oscuros, ya que algunos soldados aseguraban que aquellos seres eran criaturas grotescas, encorvadas, de extremidades alargadas y ojos brillantes que se encendían en la penumbra. Sus uñas parecían garras, sus dientes eran afilados como colmillos, y se decía que poseían una fuerza sobrehumana capaz de desmembrar a un hombre con gran facilidad. No hablaban, solo emitían gruñidos, respiraciones agitadas y chillidos desgarradores que helaban la sangre en la quietud de la noche. Había quienes creían que se trataban de soldados deformados por el hambre, la locura y los gases de la guerra. También quienes afirmaban que provenían de lo profundo de la tierra, criaturas liberadas a la superficie por las excavaciones, los túneles derrumbados y las explosiones que habían abierto grietas en el suelo. Según esos hombres, no habían llegado con la guerra, habían estado ahí abajo mucho antes. Lo cierto era que fuera lo que fueran,
Su comportamiento era aterrador. Permanecían ocultos durante el día, enterrados en madrigueras improvisadas y cuevas bajo el barro, pero emergían por la noche en manadas, desplazándose en silencio entre los restos de la batalla para saquear cuerpos, atacar centinelas aislados y alimentarse de carne humana. Hubo quienes aseguraron que también se abalanzaban sobre soldados vivos, destrozándolos en cuestión de segundos, dejando tras de sí restos imposibles de atribuir a proyectiles o cuchillas. Estos eran cuerpos desgarrados como por manos o fauces, señales de algo que no combatía con reglas, sino con instintos. Los que sobrevivieron a encuentros con ellos coincidían en lo mismo. No se trataban de enemigos comunes, eran algo distinto, algo nacido o despertado en el mismo corazón de la guerra. Uno de los primeros testimonios escritos sobre los llamados hombres salvajes apareció en las memorias de un oficial de caballería británico llamado Arthur Hull Behrman en 1920. Apenas 2 años después del fin del conflicto, publicaría su libro El Escuadrón, donde relataba varios episodios vividos en el frente. Entre ellos, mencionó una experiencia inquietante ocurrida en 1918, mientras patrullaba junto a su unidad en los campos devastados del Somme, en el norte de Francia. Su misión era relativamente sencilla: localizar a un grupo de prisioneros alemanes que se habían fugado. Biermann y sus hombres se adentraron en la franja arrasada que alguna vez había sido tierra de nadie, un paisaje de trincheras abandonadas, cráteres de explosiones y fábricas en ruinas. Según describió, observaron a un hombre con uniforme alemán desgarrado y una apariencia demacrada, que se ocultó apresuradamente en un pequeño bosque. La patrulla rodeó el área, registró cada rincón, pero no halló absolutamente nada. El hombre parecía haberse desvanecido entre los escombros. Más tarde, cuando Biermann regresó de forma sigilosa a vigilar el mismo sitio, volvió a ver a alguien salir del bosque, pero esta vez vestido como civil francés. Lo capturarían, y aunque el prisionero no dio explicación alguna y se comportaba de manera errática, lo inquietante era que seguían viendo figuras que aparecían entre ruinas, vestidas con harapos, y que desaparecían sin dejar rastro. Al internarse aún más, Biermann y su unidad se encontraron con un destacamento británico de salvamento. Aquellos hombres, curtidos en la tarea de recuperar restos y material bélico, les advirtieron que no continuaran. Decían que más allá de sus posiciones, entre los túneles y trincheras abandonadas, vivían grupos de salvajes, desertores de diferentes naciones, que se habían refugiado bajo tierra, convertidos en depredadores nocturnos. El oficial recordaba que los hombres de aquel destacamento hablaban de gritos, disparos y de cuerpos mutilados, hallados en circunstancias extrañas, pero para ellos no había duda alguna. Algo habitaba en las ruinas, algo que no obedecía a ninguna bandera ni respondía a ningún código humano. Años después del fin de la guerra, otro testimonio reforzó la leyenda de los llamados hombres salvajes. En 1948, el capitán del ejército británico, Sir Osbert Sitwell, publicó su autobiografía. Ahí recordaba con crudeza lo que se decía en los frentes, que durante los 4 años del conflicto, la única hermandad real que había existido no fue la de las naciones aliadas ni la de los imperios enfrentados, sino la de los desertores. Sitwell describía cómo esos hombres, descritos como errantes y fuera de todo control militar, habían habitado cuevas, grutas y trincheras abandonadas, formando bandas miserables que vivían de saquear, de robar y asesinar a soldados. No reconocían leyes ni códigos, y tras cada batalla, surgían de sus escondites para arrebatar a los moribundos sus escasas pertenencias, botas, armas e incluso la vida. Pero lo más perturbador de su testimonio no estaba en la descripción de su existencia, sino en lo que aseguraba que habían sucedido con ellos al concluir la guerra. Sitwell afirmaba que al no poder permitir que esas hordas salvajes se expandieran hacia las aldeas y campos, la única solución que encontraron las autoridades fue gasear sus madrigueras. Lanzaron agentes químicos en los túneles y refugios donde se ocultaban, exterminándolos como si fueran una plaga.
Aunque no existen registros oficiales que confirmen esta versión, el solo hecho de que un oficial de alto rango lo mencionara en sus memorias hizo que esta historia adquiriera un aura aún más siniestra. Además de esto, también mencionaba que en ocasiones comenzaba a emanar un olor nauseabundo tan penetrante que muchos lo describieron como mezcla de podredumbre y carne en descomposición. Según se decía, poco después de este hedor, la tierra temblaba y se abrían huecos en el barro, grietas improvisadas de las que emergían criaturas grotescas. Algunos relatos de soldados aseguraban que esas apariciones no solo saqueaban cuerpos, sino que arrastraban a soldados vivos hacia las profundidades, hundiéndolos entre la tierra húmeda y oscura mientras sus gritos se apagaban bajo el suelo. Algunos juraban que aquellas cosas parecían resistir los disparos, como si el plomo no los afectara, lo que aumentaba la histeria entre las tropas que afirmaban haber sido testigos de estas bestias. Con el paso de los años, surgieron diferentes teorías que intentaron dar forma a la leyenda de los hombres salvajes de la Tierra de Nadie. Una de ellas, y quizá la más escéptica, aseguraba que no eran más que soldados comunes cuya mente había colapsado bajo la presión del frente. El hambre, la enfermedad, la visión constante de la muerte y los bombardeos interminables habrían destrozado su equilibrio mental, arrancándoles todo vestigio de humanidad. Según esta interpretación, aquellos hombres habían retrocedido a un estado primitivo, guiados únicamente por el instinto de supervivencia y la violencia. Estos ya no eran los soldados que alguna vez habían sido, sino bestias salvajes que se ocultaban bajo tierra y emergían de noche en busca de alimento y botín. La segunda teoría apuntaba a un origen aún más perturbador. Afirmaban que algunos de estos hombres habían sido víctimas de las explosiones a agentes químicos experimentales utilizados durante el conflicto. El gas mostaza, el fósgeno y otros compuestos de prueba podían provocar daños irreversibles en el sistema nervioso, alteraciones de la conducta y estallidos de agresividad. Bajo esta hipótesis, no se trataba de desertores aislados, sino de soldados transformados por las armas de la propia guerra. Hombres despojados de cordura, convertidos prácticamente en animales, incapaces de razonar y dominados por la violencia y la necesidad de sangre. Para mí, lo más perturbador de todo esto es que no todos creían que los hombres salvajes fueran simplemente desertores enloquecidos o víctimas de gases químicos. Había quienes aseguraban que esas criaturas en realidad provenían de lo profundo de la tierra, que la guerra con sus explosiones y túneles interminables había abierto grietas hacia sistemas de cavernas que llevaban siglos ocultos, y desde ahí habrían salido humanoides primitivos, encontrando en la Tierra de Nadie el escenario perfecto para permanecer ocultos, y al mismo tiempo un banquete interminable de cadáveres y sangre. Lo interesante es que esta idea no es única de la Primera Guerra Mundial. En muchas partes del mundo existen leyendas sobre criaturas o civilizaciones que se refugiaron bajo tierra tras antiguos cataclismos, esperando su momento para salir de nuevo a la superficie. Historias que se repiten en diferentes culturas y que parecen señalar un mismo punto, que bajo nuestros pies podrían existir mundos enteros, invisibles a simple vista, y no pude evitar que este caso me recordara al incidente del viejo Ojos Verdes, del que ya hablamos en otro video, aquel ser grotesco, con ojos brillantes, visto en plena guerra civil estadounidense, en un lugar marcado también por la muerte masiva, una criatura que fue vista en diversas ocasiones devorando cadáveres, dos contextos separados por miles de kilómetros, pero unidos por una misma constante, seres extraños que emergen justo donde la sangre y el sufrimiento abundan. Para mí, es muy posible que lo ocurrido en la Tierra de Nadie haya sido precisamente esto, la irrupción de criaturas subterráneas atraídas por el olor de la muerte, por la abundancia de cuerpos en descomposición, prácticamente teniendo alimento ilimitado. También me queda otra posibilidad en mente, y si estos no fueran seres físicos, y si eran manifestaciones nacidas del odio, del dolor y del sufrimiento humano, algo más ligado a lo demoníaco que a lo terrenal. Y es que no sería la primera vez que en escenarios de guerra aparecen relatos de este tipo.
En Vietnam se habló de extrañas criaturas en la selva. En Afganistán hay testimonios de soldados que aseguraron haber visto seres imposibles en cuevas. Y durante la Segunda Guerra Mundial también se documentaron historias de apariciones inhumanas en frentes de batalla arrasados, porque al final muchos lo tomarán como una simple historia de trinchera, un rumor compartido para darle forma a los horrores invisibles de la guerra, pero para otros, la leyenda de los hombres salvajes era demasiado específica, demasiado consistente como para ser solo imaginación de los soldados. Eran los llamados hombres salvajes de la tierra de nadie, simples soldados quebrados por la locura, el hambre y los horrores de la guerra. O en realidad fueron criaturas de otro origen, atraídas por el conflicto, como si el dolor y la sangre fueran un llamado imposible que pudieran resistir. Dime qué opinas al respecto. No olvides dejarme tus teorías y comentarios. Al final del día, eres tú quien tiene la última palabra. En esta ocasión quiero enviar un saludo a Juan Carlos Trejo Donís, a José Martín Martínez, a Rosa Escárcega, a Diego X, a Axlita, a Black Rex 300, a Salvador Medina Feliciano, a Antichuzo, a Jan Hernández, a Freddy Hurtado, a Junior Beltrán, a Damian Creed, a Lobo Senpai, a Mario López, a Code, a Agustino Vejero, a Imperiamon y a Lord Son Goku. Recuerda que si quieres que hable un tema en especial o quieres que te envíe saludos en los próximos videos, no olvides hacérmelo saber en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por ver este video. Si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para así no perderte el nuevo contenido cada semana. Nos vemos en el próximo video.